Buenas tardes de nuevo, señoritas, caballeros. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Ya? Como les comenté en el PPT anterior, lo de ahora sería el tema de historia común en lo que respecta a la primera unidad, ¿cierto? Constitución, Estado, los primeros conceptos de organización política nacional, ¿ya? Y principalmente lo de hoy día es eso, analizar conceptos políticos de la organización política chilena como formas de Estado, etcétera, ¿ya? Y también el tema de algunos conceptos que surgen con esto, como sería el tema de la soberanía, la desconcentración y otros conceptos que vamos a ir viendo en el transcurso del PPT, ¿ya? Eso. Este PPT también con el otro creo que va a ser enviado su correo, si hay un correo humanista, si no les va a llegar a su correo normal, ¿ya? Así que eso. Espero que estén muy bien, que es lo más importante. Primero en conocimientos previos. Las clases anteriores, en breves palabras, estuvieron centrados a características fundamentales que componen un Estado, como es el tema de la población, el territorio y también las instituciones públicas, ¿ya? Importantísimas. También analizamos la noción de lo que es una constitución que ustedes ya manejan, carta fundamental, carta magna, donde están las leyes principales de un país, el ordenamiento jurídico, el tema también de la separación de los poderes del Estado, el tema también de los derechos humanos, todo lo que conlleva. Pero principalmente lo que vimos también fue ver el tema de reflejar el tema de la constitución más al tema nacional, actual, o contemporáneo se podría decir, relacionado con el tema de la constitución de 1980. Analizamos un par de tips, algunos enclaves fundamentales, el tema también de la democracia protegida, ideal de la dictadura militar, y conceptos que van acercándonos al tema político, ¿ya? Lo de hoy día, como lo dije, aquí están los dos objetivos que van a regir la clase de hoy día. Al igual que el PPT pasado, vienen diferentes actividades y yo voy a hacer diferentes preguntas abiertas que espero que respondan, por favor. Esto va a ir en neta ayuda de ustedes y también del proceso que estamos viviendo en este momento, ¿ya? Saben que esto es nuevo tanto para ustedes también como para mí. En algunas universidades se aplica este modo de enseñanza, ¿ya? No en todas, pero se aplica, ¿ya? Lo primero es el tema de abajo hacia arriba. Conocer conceptos políticos de la organización chilena, importante, cosas que ustedes ya manejan o han visto en cursos más chiquititos como séptimo, octavo, quizás no se acuerden. Y también analizar los conceptos de descentralización, desconcentración y soberanía, ¿ya? Siempre aplicándolo al caso nacional, importantísimo, ¿ya? Entonces la primera clase fue como una entrada a lo que es la asignatura, a los conceptos más importantes que ustedes ya manejan, y acá nos vamos como a un poquito más específico, y también les adelanto que en el transcurso de las clases que vienen vamos a ver los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, sus principales atribuciones, la atribución del presidente de la República, de la Cámara de Senadores, Diputados, cómo pueden ser ustedes en un futuro candidatos, qué es la nacionalidad, ciudadanía, temas que ustedes ya vieron cuando eran muy pequeños que a lo mejor no se acuerdan, que los vamos a retomar de nuevo, ¿ya? Sabiendo que yo aplico el tema de los ejemplos más cotidianos, ¿ya? Importante. Entonces, esto es lo de hoy día, en su matrix, ¿ya? Primero, ¿ya? Como lo trabajamos en la primera sesión, el tema de que el concepto de Estado ha ido evolucionando en el transcurso de los años, de los siglos, ¿cierto? El primer concepto de Estado surgiendo en las primeras civilizaciones, después cómo cambia este concepto de Estado con la Revolución Francesa, los ideales ilustrados, principalmente en Francia, ¿cierto? Con las ideas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, después Locke con sus ideas también importantísimas para ordenar el tema del Estado, ¿ya? Pero principalmente existen dos formas o dos medidas o dos hitos importantes para poder clasificar a un Estado. Primero, forma de Estado, ¿ya? Actualmente existen dos, como está acá, unitario en el caso chileno o federal podría ser el caso argentino o también el caso estadounidense, ¿cierto? Que se dividen por provincia y cada estado tiene sus propias leyes, pero siempre tienen que rendirles cuenta al organismo central. En el caso de Estados Unidos, Washington, ¿cierto? Capital administrativa de Estados Unidos.
de todos los estados. Primero, formas de estado, importantísimo. Modelo forma de organización que adopta el Estado para articular la relación entre sus elementos constitutivos, territorio, población y poder. Obvio. Si no existe una forma específica o clara de un Estado, no se puede llevar a un buen puerto o un buen desarrollo de los tres puntos importantes que constituyen un Estado, tanto territorio, población y poder, claves en la constitución de un Estado. Si uno de estos falta, en gran medida esa nación no es un Estado. ¿Ya? Lo primero, la primera forma y es la más conocida, la que tienen muchos países, tanto en Europa Occidental, también Europa Oriental y en el caso de América Latina, es un Estado de tipo unitario. Posee un solo centro político, con sede en la capital del Estado, en el caso de nosotros sería Santiago y la región metropolitana. Existe un exclusivo marco constitucional que abarca todo el territorio en el que el Estado ejerce soberanía. ¿Ya? En la Constitución Política de Chile, del año 1980, que ha sido reformulada en el año 89, 2005, 2006, declara en sus primeros artículos e incisos que el Estado chileno es un Estado unitario, ¿ya? Importantísimo. Dependemos del centro político, que sería la región metropolitana, y ahí vienen también todos los memes, todas las ideas de que Santiago no es Chile, pero Chile es un Estado unitario, importantísimo. Lo primero. Segundo, un Estado federal, que Chile lo fue por un par de años, que lo voy a explicar ahora, ¿ya? Reconoce varias fuentes regionales de poder político, en coordinación con un gobierno central. Tiene relación con lo de arriba, ¿ya? Existe una pluralidad del ordenamiento constitucionales que se encuentran subordinados a uno central, ¿ya? Importantísimo. En el federal, ustedes pueden hacer un mapa chileno o un mapa de cualquier país que a ustedes le pueden gustar y les puede llamar la atención, mejor, perdón, y pueden dividir zona y sería una zona federal, una zona de provincia. En el caso chileno fue aplicado principalmente en la etapa de la organización de la República, o también conocida como etapa de ensayos constitucionales con las leyes federales, ¿cierto? Cuando Chile quería ser dividido en 9 provincias, donde cada provincia iba a ser independiente, pero sí todos le iban a rendir cuentas como a Santiago. Algo así podría ser, algo de una forma muy coloquial y cotidiana explicada, ¿ya? Entonces las dos formas de Estado. Primera pregunta abierta y trabajo investigativo. Los invito a buscar qué otro país tiene una forma federal, ¿ya? Pequeño spoiler, en Europa existen países con un organismo federal, una forma de Estado federal. Ya eso es lo primero. Entonces, conceptos políticos, ya trabajamos el tema de la Constitución en el caso anterior, lo que es el Estado, algunas bases de la institucionalidad, como debería ser una sociedad, un Estado, todo viene de la mano con el tema de la Constitución política, fundamental para el ordenamiento de cualquier Estado. ¿Ya? Lo primero. Otro concepto político importante que ha ido evolucionando con el transcurso de los años, voy a tomar agua en este momento, es el tema de los tipos de gobierno, ¿ya? Tipos de gobierno que con el transcurso de la historia y principalmente en el siglo XX sufrieron diferentes cambios drásticos y fundamentales que en el caso chileno fuimos víctimas también de otro tipo de gobierno que sería un gobierno cívico-militar, autoritario, una dictadura, ¿ya? Eh, como lo quieran llamar, que es importante para el ordenamiento de cualquier nación. ¿Ya? Lo primero, leo tipo de gobierno, como siempre lo hago. Pequeña lectura, comentario de la materia. Modelo forma de organización del poder. Eso es importante, cómo el poder o cómo los poderes de los estados van a ser organizados por poderes o órganos o solamente por una persona, ¿ya? Que adopta un estado en relación con la forma de acceso y administración de este y el titular de la soberanía, ¿cierto? Importante. Y principalmente se desglosan dos tipos de poder que actualmente existen, ambos tipos de formas de gobierno, que el primero sería el monárquico, ¿cierto? Ustedes lo saben, el fundamento del poder político se encuentra en la autoridad legítima autorreferida, las monarquías pueden ser absolutas, constitucionales o parlamentarias, ¿cierto? Principalmente la monarquía en su tiempo, la monarquía absoluta, por el poder divino, ¿cierto? Que los reyes o los emperadores eran enviados por orden divina, por orden de Dios, ¿se acuerdan? Eso es importante. Primero la absoluta, el rey concentra todos los poderes políticos y los administra en forma ilimitada, ¿cierto? Eso principalmente en los reinos europeos del siglo XV y XVI, ¿cierto? El absolutismo europeo principalmente, ¿ya? Donde
características importantes, que está ilimitado en el poder, es vitalicio y puede hacer y deshacer lo que quiera en su jurisdicción o terreno, ¿cierto? Importante. Segundo, el tema de la monarquía constitucional. El rey tiene el poder, ya sea concentrado o compartido, en ambos casos bajo regulación de una carta otorgada o constitución, ¿ya? Eso se puede relacionar con el tema también de que ahora en gran medida España e Inglaterra tienen, se podría decir, un tipo de monarquía constitucional, ¿ya? Pero es más bien como coloquial, más bien como decorativa, ¿ya? No tiene el mismo impacto que podría haber sido en el siglo XVIII y XIX, ¿ya? También eso, materia que ustedes vieron y manejan en cierta medida. Y lo último sería una monarquía de tipo parlamentaria. El rey actúa como jefe de Estado, con funciones de carácter honorífico y no ejerce como jefe de gobierno. Claro que depende del Parlamento. Aquí podríamos hacer un punto de comparación con los primeros ministros, ¿cierto? Ustedes saben que en algunos países de Europa existe el primer ministro como figura más importante de un gobierno, ¿ya? Serían las tres primeros relacionados con el ámbito del monárquico. Lo segundo sería el tema relacionado con el ámbito republicano, ¿ya? Segundo para tomar agua. Ok, ahora sí. ¿Ya? ¿Qué sería? Dice, se fundamenta en las divisiones de los tres poderes del Estado que ustedes conocen. Chile, una república democrática importante, en el marco de un régimen político representativo, electivo y alternativo. Las repúblicas pueden ser presidencialistas o parlamentaristas. En el caso chileno fuimos víctimas de los dos tipos de repúblicas, tanto presidencialista como parlamentarista. Ya. Primero, Chile actualmente es una república de ámbito presidencialista. ¿Ya? El Poder Ejecutivo tiene preeminencia política, o sea, es lo más importante, actuando como jefe de gobierno y como jefe de Estado. El presidente nombra e instituye a los ministros que componen su gabinete sin necesidad de tener la aprobación del Poder Legislativo. Es lo que pasa en la actualidad. Esa es una facultad del presidente de la República. Él puede nombrar o destituir a algún ministro o un jefe de Estado. ¿Ya? También con el transcurso, ministro, perdón, no jefe de Estado. Con el transcurso de las clases vamos a ir viendo algunas atribuciones del presidente de la República que se pueden relacionar con el tema republicano, ya importantísimo, como el tema de estado de emergencia, ¿ya? O la ley de seguridad del Estado, que ustedes te conocen con el tema del estallido social del 18 de octubre. Perdón. Lo otro sería un ámbito republicano, pero orientado al parlamentarismo, ¿ya? Donde el jefe de gobierno y su gabinete deben responder frente al Parlamento, mientras que en el cargo de jefe de Estado es ocupado por otra persona, ¿ya? Un claro ejemplo para que ustedes se hagan la idea o se acuerden o hagan memoria del tema del parlamentarismo en Chile es cuando Balmaceda pierde el poder en el año 1891 y se instala una república de índole parlamentaria, ¿cierto? Los gobiernos parlamentarios que duran del año 1891 a 1925, ¿cierto? Cuando Arturo Alessandri toma el poder y se realiza la nueva constitución política de 1925 que nos declara como un país de nuevo presidencialista y el Congreso pierde su rol hegemónico que tuvo durante 30 años aproximadamente, casi 40, ¿ya? Entonces, monárquico 3 aristas, republicano 2. Pregunta abierta para ustedes. También me lo podrían enviar. ¿Qué países tienen un sistema monárquico absoluto, constitucional, parlamentario o republicano, presidencialista, parlamentario? ¿Ya? Parlamentario. Así que también para que lo vayan buscando y para que se hagan una idea de cómo está actualmente configurado el tema de los tipos de gobierno, también las formas de Estado en todo el continente americano y también en Europa principalmente. Ya, aquí hay un punto importante, ¿cierto? Lo anterior eran los tipos de gobierno, monárquico o republicano. Ahora vamos a ver los regímenes de gobierno, ¿ya? Dice, importante, conjunto de condiciones institucionales y extrainstitucionales que determinan las formas de circulación y canalización del poder político, ¿cierto? Importante. Principalmente en el siglo XX se vieron y también ahora en la actualidad también dicen muchos que el totalitarismo ha vuelto por el tema de Trump o Bolsonaro, ya, o también en Francia. Se pueden ver tres tipos de régimen de gobierno. El primero es democrático, ¿cierto? Donde
principalmente el pueblo le entrega el poder a los gobernantes que deben representarlo, y también surge el tema del sufragio, de la elección popular, de la soberanía popular que vamos a trabajar, importantísimo, eso es lo primero, claramente orientado a un régimen democrático. Chile podría ser claro ejemplo. Un régimen autoritario, ya donde el poder político autoridad se concentra en una sola persona o grupo, en él se acentúa el poder como elemento del orden social. La gran mayoría de los ciudadanos quedan al margen de las decisiones colectivas, aunque no necesariamente significa que no se respeten otros derechos y libertades del individuo. ¿Ya? Importante. Han existido a lo largo de la historia muchos regímenes autoritarios, pero actualmente, siglo XXI, año 2020, el claro ejemplo de este tipo de gobierno podría ser el gobierno de Corea del Norte, ¿ya? Donde claramente una persona por linaje ya controla el poder en gran parte de todo el país, ya fundamental, clave en este proceso. Lo tercero, ya dicen que los regímenes totalitarios fallecieron y fueron eliminados con la muerte de Stalin en la década del 50, pero también otras personas dicen que ha surgido este nuevo ideal de régimen. ¿Ya? Leo y explicamos. Todos los aspectos de la vida social son controlados por el Estado, que concentra en sí todo el poder y que además establece una ideología oficial incuestionable. Los derechos y las libertades se encuentran severamente restringidos. ¿Ya? Claro ejemplo de un régimen de gobierno es Mussolini o Hitler, ya donde el ideal de la superioridad racial, en el caso de Alemán, fue clave para controlar masa, donde si tú pensabas diferente, lo más probable es que eras enviado a un campo de concentración, ¿ya? Entonces, estos son los tres regímenes de Estado. Pregunta, ¿cuál creen que predomina más en el mundo? Creo que la respuesta es bastante fácil, ¿ya? Pero también, lamentablemente, y este está surgiendo nuevamente, algunos dicen, ¿ya? Y ponen en jaque el tema democrático, fundamental para lo que nosotros conocemos como chilenos y chilenas, ¿cierto? Actualmente ustedes y yo hemos nacido, hemos sido criados bajo regímenes democráticos. Eso es lo primero entonces, con conceptos políticos y organización del Estado de Chile, ¿ya? Siempre lo que trabajemos lo vamos a estar orientando en Chile, ¿ya? Siempre a Chile, Chile, Chile. Ya. Este tema de descentralización y desconcentración surge de esto. Surge de las formas del Estado, tanto unitario como federal, ¿ya? Y son conceptos que en la actualidad todavía predominan en la organización política y social de nuestro país. Primero, dice, sabemos que Chile tiene un sistema de Estado unitario, Santiago eje central, ¿ya? Esto se refleja en instituciones claves como relaciones internacionales o defensa nacional, que principalmente están en Santiago, ¿ya? Lo otro es el tema importante de la descentralización. Ocurre cuando se opta por dejar que ciertas instituciones regionales tomen la decisión por la que es en beneficio de la región. Acá es un tema que ha surgido importantísimo, ha tomado fuerza desde la creación de la Corfo, ¿ya? Ustedes saben que desde 1930 en adelante se han creado diferentes organismos que han buscado poder descentralizar el país y sacarle el mayor provecho de recursos a cada región de nuestra patria, ¿ya? La Corfo fue creada en 1930, después en 1960, si mal no recuerdo, la ODEPLAN, ¿cierto? Importantísima, creo que en el gobierno de Frei Montalva, y en 1973 la CONARA, ya que también las invito a buscar qué significa cada sigla y qué buscaba cada método de poder descentralizar la administración, ¿ya? Aparte de un proceso de descentralización, de poder entregar mayores atribuciones y mayor poder a las diferentes zonas de nuestro país, surgen conceptos como la descentralización administrativa, que dice que ocurre cuando se admite que ciertas funciones públicas estén distribuidas en el territorio y sean ejercidas con mayor o menor independencia por ciertas autoridades u órganos del Estado, ¿ya?
Aquí podrían poner como ejemplo el tema de las funciones de las municipalidades. Ustedes saben que las municipalidades funcionan de manera independiente, pero siempre tienen que rendirle cuenta al órgano central, ¿ya? Por ejemplo, un plan comunal. Ejemplo de una descentralización administrativa. En esta descentralización, el Estado descentraliza la ejecución de la norma, es decir, los órganos descentralizados cumplen atribuciones de planificación, aplicación y evaluación de políticas públicas en el ámbito territorial en que tienen competencia. O sea, cada zona que es descentralizada tiene un rol clave en que se pueda planificar y aplicar políticas de evaluación pública, ¿ya? Claro ejemplo, y lo doy como un ejemplo muy contemporáneo, es la creación de la región de Ñuble, ¿cierto? Ustedes saben, región de Ñuble, con capital Chillán, que refleja cómo se busca realizar un tipo de descentralización. Eso es importante. Cuando uno piensa en descentralización, dice, no, es un territorio, o es un centro político, o un territorio lejano, o una nueva región. No siempre es así, ¿ya? Algunos de ejemplos de descentralización que ya no son territoriales son algunas empresas que trascienden una región. Por ejemplo, la ENAP o la empresa minera ENAMI, ¿ya? Que trabajan en gran parte del territorio nacional. Entonces, leo arriba para ir complementando. Ejemplos de órganos descentralizados son gobernaciones, como ya le dije, municipalidades también o intendencia, que fueron creados por la reforma administrativa conocida como regionalización. Aquí el claro ejemplo el tema de la CONARA que yo dije en 1973 y en adelante. Y estas son formas de descentralización sin base territorial, ¿ya? Que actualmente son esas dos empresas importantes en Chile, principalmente la ENAMI, y también las invito a buscar qué otra empresa puede trabajar en todo el territorio nacional, ¿ya? Ya, el otro concepto que surge y viene ligado con el tema de nuestra forma de Estado, y que somos un Estado unitario, con un centro político que está declarado en la Constitución Política de Chile, desde la Constitución Política de 1833 hasta la de 1980, y en un futuro lo más probable que es la del 2023 o 24, como si se realiza otra constitución, también sigamos siendo un Estado unitario, ¿ya? Es el tema de la desconcentración, ¿ya? Dice en breves palabras que es la delegación de funciones que realiza el Poder Central, no solo de la función administrativa, sino además de materias específicas sobre las cuales los órganos desconcentrados son los únicos que tienen competencia, quedando de ese modo, respecto de esas materias, fuera de la jerarquía central, ¿ya? O sea, existen instituciones donde el orden central, el gobierno central no puede interferir de ninguna manera, ¿ya? Y la pregunta es ¿por qué no pueden interferir? ¿Ya? Va para ustedes. Claro ejemplo es el tema del Banco Central, ¿ya? Importante, esta desconcentración de poder podría ser, tiene relación con lo que dice en el segundo punto. Ya, el órgano desconcentrado no es un órgano nuevo, independiente, con patrimonio y personalidad jurídica propia. Funciona de acuerdo a la asignación de recursos que se definió en el Poder Central y actúa en su nombre. O sea, en breves palabras, este órgano que ya se desconcentró, se descentralizó, tiene que seguir funcionando por norma jurídica, y el claro ejemplo es el Servicio de Impuestos Internos. Ahí nos dice sí, es Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y también los invito a buscar la labor y el rol del Servicio de Impuestos Internos en la economía nacional y en la sociedad, ¿ya? Rol clave, no solamente por el tema de los impuestos, lo van a encontrar y se van a dar cuenta cuál es el rol de esta institución. Ejemplo, espero que me puedan enviar ejemplos, ¿ya? Así espero. Entonces, lo primero fue el tema de la descentralización, la desconcentración. Surgen conceptos que yo creo que lo expliqué y es súper sencillo de entender, que no tiene más allá de eso, más lógica. Surgen de la forma de Estado, ¿ya? Que principalmente en Chile es un Estado unitario. Ahora, aparte de la forma de Estado, que creo que lo dije, también lo voy a volver a repetir en la siguiente diapo, el tema viene de la mano
el tema también de la soberanía, ¿ya? Otro concepto que surge también de la forma de Estado, del tipo de gobierno y de nuestra constitución política, también de organismos internacionales, ¿ya? La soberanía tiene tope, ustedes saben, derechos fundamentales, que son 31 según artículos de la ONU después de la Declaración Universal de la ONU del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que gran parte de los países está adscrito, ya está incluido en eso. Lo dije y volvemos a repetirlo de una forma muy global y macro, ¿ya? Cosas de la soberanía nacional y en el caso del Estado chileno y en el caso de la organización política chilena son algunos puntos que están acá. Primero, supremacía. Chile es soberano en todo su territorio. Ningún país puede interferir en las decisiones que tome Chile dentro de un territorio específico que está por constitución y está ratificado por tratados internacionales. Por eso, cuando se pasó todo el tema de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet, ningún país podía involucrarse directamente en la soberanía nacional, ¿ya? Porque estaba rigiendo bajo constitución, supuestamente, ¿ya? Entonces, lo primero, poder supremo dentro de su territorio, ¿ya? Tricontinental, ¿cierto? Chile continental, Chile oceánico y Chile antártico, ¿ya? Lo primero. Chile como Estado, Chile como forma de gobierno es soberano dentro de sus territorios establecidos por constitución y que está ratificado por tratados internacionales. Esta soberanía y este poder que tiene el Estado tiene como característica un punto importante que se llama dominación, ¿ya? Esta soberanía y este poder, siempre y cuando esté regido por ley, tiene que ser obedecido por todos los habitantes del territorio nacional, ¿ya? Ninguna persona se puede desligar del poder soberano del Estado, ¿ya? Eso es muy importante. Tercer punto, dice el tema de la independencia o soberanía externa. Ya, yo lo dije, soberanía interna bajo mis límites, soberanía externa cuando intento defender mis límites, tanto en algún conflicto bélico, o también lo que dice acá. El Estado posee los mismos atributos que cualquier otro Estado de la comunidad internacional. O sea, Chile tiene los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier país de Asia, África, América Latina, en diferentes instancias internacionales, ¿ya? Importante. Entonces, soberanía, supremacía, dominación e independencia o soberanía externa, ¿ya? Como uno, eh, como chileno, chilena común y corriente, puede ser parte de esta soberanía, participar activamente como un ciudadano, son tres instancias. Ya primero los plebiscitos que ustedes conocen, que vamos a trabajar en las siguientes clases de cómo el presidente de la República puede llamar a plebiscito, también el Congreso puede llevar con diferentes medidas para llamar a plebiscito, ¿cierto? Que ustedes saben que es votación popular, para aprobar o rechazar alguna medida, el claro ejemplo ahora apruebo o rechazo, ¿ya? También nosotros ejercemos la soberanía y participamos activamente en la política nacional, ya con las elecciones periódicas, tanto de parlamentarios como elecciones presidenciales y también como elecciones comunales, ya que con el transcurso de las clases también vamos a diferenciar, los tres tipos de elecciones, el sistema binominal, la mayoría absoluta, la mayoría simple, temas que son importantísimos para que ustedes tengan la noción cuando participen en elecciones en un futuro muy próximo, ¿ya? Y también el tema de las actividades de las autoridades, ¿ya? ¿Y a qué hace alusión el tema de las actividades de las autoridades, ¿ya? Las autoridades, en el transcurso de su participación política, realizan muchas instancias para que la ciudadanía pueda participar, ¿ya? ¿Qué actividades? Y esa es la pregunta que les dejo abierta. ¿En qué actividades
de las autoridades nosotros podemos participar o podemos hacer algún tipo de soberanía, ¿ya? También pregunta abierta. Ya, sabiendo que la soberanía es el poder supremo, la dominación y la igualdad de los estados en un territorio específico, siempre la soberanía de cualquier país que esté adscrito a los derechos fundamentales son los derechos humanos, ¿ya? Ningún país puede ejercer su rol soberano si pasa a llevar los derechos humanos, ¿ya? Dice, ustedes los conocen, ¿cierto? Constituyen un elemento clave de la organización política chilena y son el fundamento de la República Democrática, ¿ya? Chile principalmente se declara una república democrática porque en gran medida nosotros estamos adscritos a los derechos fundamentales que la ONU creó en el año 48, ¿ya? Según la Constitución, el fundamento de los derechos humanos residen que emanan de la naturaleza humana, ¿cierto? Ustedes también conocen la característica de los derechos humanos, que son eternos, que no son intercambiables, que no se pueden transar, etcétera, 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 ¿ya? Según esta doctrina que es la ius naturalista, que también los invito a buscar, les va a salir algo muy interesante, cualquier derecho de cualquier persona son lo más importante, son creados antes de una formación de un Estado, antes que exista un territorio, instituciones o población, ¿ya? Usted nace con estos derechos, ¿ya? Importante. Y dice, y estos limitan la soberanía del Estado. La Constitución no crea los derechos humanos, solo los reconoce, importante. No es que la Constitución chilena los vaya creando, no. Solo dice, ustedes, derechos fundamentales, son parte de mi libro, clave magno, ¿ya? Y por ende están todos adscritos, ¿ya? Algunos de los tratados de derechos humanos importantes, que existen demasiados, ¿ya? La Convención Americana, el Pacto Internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿ya? Son algunos de los tratados de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos y que tienen que ser parte de la Constitución, no es llegar y hacerlo tampoco, ya tiene todo también su proceso legal, ¿ya? Y en este caso acá coloqué una pequeña tabla de algunos requisitos importantes para que los tratados internacionales, no solamente los tratados de derechos humanos, sean parte de la Constitución. Ustedes saben que Chile tiene muchos TLC, tratados de libre comercio, que tienen que ser aprobados o rechazados por diferentes entidades, ¿ya? Primero, requisito para que los tratados, principalmente los de derechos humanos, sean ley de la República. Dice, deben tratarse de un tratado solemne, es decir, que cumpla todos los requisitos establecidos por la Constitución, o sea, que no trascienda la vida humana ni la libertad y que esté en regla en relación con la Constitución de cada país, ¿ya? Por ejemplo, si tú firmas un tratado que dice que te vas a ir a guerra con Bolivia, Argentina o Perú, por tal y tal motivo, estás en contra de la Constitución, del respeto de la vida, de la libertad, de la igualdad, ¿ya? El tratado está relacionado sobre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿cierto? Importante, y aquí el claro ejemplo son los tratados de derechos humanos, como el derecho a la libre expresión. Todo tratado tiene que pasar por el Congreso Nacional, por ambas cámaras, ¿ya? Para que después sea parte del ordenamiento jurídico. Ustedes saben que Chile tiene un ordenamiento jurídico claro, que también lo vamos a trabajar cuando pasemos los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo se compone este ordenamiento jurídico y el poder judicial. Y lo último que dice que está actualmente vigente en el ordenamiento jurídico nacional y no meramente denunciado ni con reservas, o sea que no esté cuestionado y que no esté nada en fuera de la ley. Eso es lo más importante, que esté dentro de los marcos legales de la Constitución. Eso nunca lo olviden, siempre en el transcurso del desarrollo en 20 o 30 años más de nuestro país, siempre la Constitución va a ser lo más importante en la sociedad. Ya por eso que ahora ha surgido el debate
del tema de crear una nueva, de reformular la que ya está, etcétera, 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 ¿ya? Eso sería lo de hoy en gran medida, conceptos que ustedes ya a lo mejor escucharon, otros no, ¿ya? Y esto nos va a adentrar a otros temas que vamos a ir trabajando con el transcurso de las clases, como sería el tema de los poderes del Estado, atribuciones del presidente, senadores, diputados, cómo votar, lo que es el sufragio, los plebiscitos, ya, porque no solamente también son los plebiscitos nacionales, también hay comunales, ya, y muchos temas que la verdad les van a llamar la atención bastante, sobre todo el tema que ustedes ya vieron cuando eran pequeños, el tema de la nacionalidad y ciudadanía, ya, y vamos a trabajar un par de videos bastante didácticos, ya, eso es importante. Espero, antes de terminar de explicar esto, espero que hayan visto el video que yo les envié sobre la Constitución de 1980, de cómo se reformuló. Si no se acuerdan, lo digo en el video. Se llama Constitución de 1980, CNN Chile, que explica la creación de la Constitución de 1980 y algunos enclaves fundamentales que perduran en la actualidad. También dije que un diario, no me acuerdo el nombre del diario, en noviembre del 2019 entregó en su portada y en todo el diario la Constitución Política de Chile, que también quiero y espero que tengan la oportunidad de leer algunos artículos. Ya la Constitución se divide en muchos artículos y también en muchas partes, como la primera parte, los derechos fundamentales, la segunda parte, si mal no recuerdo, el tema de la separación de los poderes del Estado, de una explicación un poquito más acabada. Podrían hojear y revisar los principales artículos e incisos de la Constitución, ¿ya? Eso. Y para terminar, yo sé que también hablé demasiado en el tema de la clase de PSU, era necesario, quiero que realicen esta pequeña actividad. Ya voy a explicar cada pregunta y quiero que la realicen de manera personal y consciente de lo que fue, que sería primero, se ha debatido que los intendentes y los gobernadores sean elegidos por votación popular. ¿Qué piensan de ello? Ustedes saben que intendentes y gobernadores son elegidos por el presidente de la República y nosotros tenemos como facultad para votar en presidencial, en parlamentaria y en votaciones comunales, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? ¿Sería importante que una persona que rige, que es la representación del presidente de la República en la región, sea elegido por nosotros? Piensen en eso. Y eso viene de la mano con el tema de la descentralización, ¿ya? Segundo, ¿qué relación tiene esta propuesta con los alcances de la soberanía y el fortalecimiento del sistema democrático? ¿Tiene relación? Que podamos votar por intendentes y que esté relacionado con la soberanía y el fortalecimiento del sistema democrático. Eso quiero que me lo respondan y que me digan qué piensan, ¿ya? Tercero, ¿qué importancia tienen los plebiscitos en el ejercicio de la soberanía? ¿Ya? ¿Por qué esta pregunta? Esta pregunta está ligada con lo que está pasando actualmente en el 2020, ¿ya? ¿Será importante un plebiscito? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo pienso esto, yo estoy en contra, a favor, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que se pudieran explayar. Y cuarto, ¿qué problemáticas o temas podrían ser consultados y resueltos mediante un plebiscito? También para que lo investiguen, ¿ya? Existen temas específicos que se pueden dictaminar por un plebiscito. Claro ejemplo, les pongo año 80, por aprobar la creación de la Constitución de 1980, o no aprobarla, y en el año 1988 también hubo un plebiscito para aprobar la continuidad de Pinochet o llamar a elecciones democráticas que finalmente fueron en el año 1989. ¿Ya? Importante. Eso. Se me quedó pendiente lo de la clase anterior de PSU, que les voy a enviar una guía, que creo que se los dije, pero se los vuelvo a repetir. Les voy a enviar la guía, que son 20 preguntas. También viene la guía CPECH con información al comienzo de lo que hemos trabajado, con algunos tips para responder, y espero que me la envíen de vuelta. ¿Cuánto les voy a dar para que me la envíen de vuelta? Aproximadamente si se lo envío hoy día, quiero que en el transcurso de la semana me la puedan enviar. Son solamente 20 preguntas, por favor. Ya les voy a enviar mi correo y quiero eso esta semana. Es necesario. Eso, ¿ya? Esa fue la clase de hoy día, bastante precisa, concisa, y los lateé con el tema de PSU Historia, perdón, es necesario. Y espero que estén muy bien. Y por favor, como lo repetí en el video anterior, el tema del autocuidado es lo más importante, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.